Ya, ahora sí estamos con una pantalla completa. Muy buenas tardes. Entonces, como iba anticipando, vamos a hablar sobre el tema de la escala de Glasgow, que es muy importante en la materia de neurología y cuando hay que valorar a un paciente que su estado neurológico, de cómo se encuentra. Es muy importante esta escala de Glasgow desde el punto de vista de que se llega a valorar tres aspectos muy importantes al paciente. Entre esos son la respuesta motora, respuesta verbal y la respuesta ocular. Esta escala de Glasgow es para valorar, digamos, a un paciente mayormente que ha sufrido un trauma cráneoencefálico, un paciente que también ha presentado contusiones o está politraumatizado. Y lo más importante es ver su estado neurológico. Con relación a eso, podemos llegar a ver el gráfico, la cual llega a valorarse, muy importante, esta respuesta motora, tomando en cuenta del 1 al 6, o sea, la numeración es del 1 al 6. Entonces, cada tipo de respuesta motora tiene un número designado para ver, según eso, el tipo de paciente que se encuentra. Por ejemplo, vamos a encontrar de un paciente normal. Por ejemplo, si un paciente obedece a órdenes, está despierto, obedece, entonces la numeración que vamos a dar es de, si obedece, 6. Si el paciente está consciente, pero le dices dónde te duele, cómo está, o sea, localiza el dolor, se le designa con el número 5. Si el paciente no te obedece, pero le haces una respuesta, un estímulo doloroso, retira, entonces es número 4. Si el paciente, en todo caso, no responde nada, pero la posición que adopta está flexora, anormal, lo colocamos con la calificación de 3. Si el paciente está en cúbito dorsal y está en una posición extensora, lo colocamos número 2. Si el paciente no está en ninguna de las anteriores posiciones y no responde prácticamente nada, está con el numeración 1 lo ponemos. Con relación a la respuesta motora. Con relación a la respuesta motora. Con relación a la respuesta verbal, la calificación que se toma en cuenta es desde el 1 al 5, de acuerdo a lo que en aquí llega a primar más, es de preguntarle al paciente. Llegas a preguntarle a este paciente si realmente te responde o no. Por ejemplo, le preguntas y no te responde, la numeración es 1. Si le estimulas verbalmente, pero tiene sonidos incompatibles, incoherentes, quejidos, gemidos o no buena coordinación, entonces se le coloca 2. Si hay palabras inapropiadas, por ejemplo, mamá, ayer, hoy día, hoy, te responde en forma verbal, se le coloca 3. Si el paciente, una conversación medio confusa, se le coloca 4. Si el paciente le pregunta si está orientado, le preguntas qué día es hoy, y realmente hoy día es día domingo, o dices a qué hora es, horas 6 de la tarde, 4, entonces está orientado, se le coloca 5. Con relación a la respuesta ocular o respuesta de los ojos, prácticamente la numeración o sea, la calificación que se toma es del 1 al 4. Si el paciente está abierto sus ojos espontáneamente, entonces se le coloca 4. Si el paciente a la respuesta del voz estaba cerrado sus ojos y abre los ojos, respuesta se le coloca 3.
Si el paciente solo al dolor empieza a abrir, entonces 2. Si no abre los ojos, es 1. Todas estas valoraciones que se ha tomado en cuenta, tanto la respuesta verbal, respuesta motora y respuesta ocular, cada uno, por ejemplo, la puntuación de la respuesta verbal es 5, la respuesta de la motora 6, ocular 4. Si vamos sumando, cuando el paciente está orientado, despierto, es 15. O sea, una puntuación normal es 15 sobre 15, si el paciente está bien. Pero en cambio, si un paciente ha llegado a fallecer, todo está 1, 1, o sea, respuesta motora 1, respuesta verbal 1, respuesta ocular 1, es 15 sobre 3. Nunca hay 15 sobre 0. Eso es una equivocación. Si el paciente fallido es 3, entonces muchas veces llevan al servicio de emergencias y mi docente decía, hay 15 sobre 0, no hay. Lo mínimo es 3, porque como pueden ver, 1, 1, 1, todos son en el extremo. ¿Ya? Y lo normal de los otros son 6, 5 y 4. De acuerdo a esta valoración según la escala de Glasgow, podemos llegar a clasificar el trauma cráneoencefálico. Este trauma cráneoencefálico podemos denominar leve, moderado y grave, pero tomando en cuenta según la escala de Glasgow. Por ejemplo, si el número, tomando en cuenta todas las puntuaciones y las valoraciones que se ha llegado a realizar, toma en cuenta de 15 a 13, es un TEC leve. Si es que es de 9 a 10, TEC moderado. Si es menor a 8, es un TEC grave. De acuerdo a esto, o sea, la valoración que hemos tomado en cuenta, podemos llegar a clasificar. Ya hemos dicho TEC leve, TEC moderado y TEC severo. El TEC severo es alto, moderado y bajo. Entonces, según esta clasificación, podemos ver su riesgo vital. Por ejemplo, un paciente que se ha llegado a diagnosticar según la valoración de la escala de Glasgow de un trauma cráneoencefálico de bajo riesgo, el tratamiento que se debe hacer primero es asintomático. No tiene ningún dolor, pero ha tenido un leve contusión a nivel craneal, pero está asintomático. Tiene leve cefalea, tiene pocos, o sea, mareos, puede existir hematomas, pero leves, inclusive en el cuero cabelludo, heridas o fracturas a nivel de la cara, pero su riesgo vital es bajo según la valoración de la escala de Glasgow. ¿Cómo debe hacerse el tratamiento? Hacerle una observación a nivel domiciliario. El trauma craneoencefálico es bajo, entonces tiene que estar en reposo. El reposo de observación de este paciente tiene que ser de 24 a 48 horas. Mayormente dieta líquida durante las primeras 8 horas. Nada de dieta cociente, nada, solo líquidos y tenerlo en observación. Luego, comprobar el estado neurológico. El estado neurológico según el Glasgow, que ya hemos explicado anteriormente, cada 2 horas, de que si su estado neurológico está normal, entonces hay que estar sigue observando. Pero si su estado neurológico va disminuyendo, ese es un signo de alarma. Lo importante es que si, digamos, su estado neurológico va disminuyendo de lo normal, entonces hay que volver al servicio de emergencias. Pero si su estado neurológico está bien, según la valoración de Glasgow que han realizado, sigue 15 sobre 15, 15 sobre 14, entonces hay que tenerlo nomás a nivel domiciliario. Pero si su estado neurológico va bajando, está ya, digamos, 10, 11, 8, que es muy, muy grave, entonces
hay que llevar de inmediato al servicio de emergencias. La cefalea que no cede, por ejemplo, eso es otro signo de alarma. Mayormente el servicio de emergencia viene, lo has valorado con un TEC leve que ha tenido, le das analgésicos, pero sigue con el dolor, entonces de inmediato hay que volverlo a llevar de una observación domiciliaria que hemos tenido al servicio de emergencias para tener, si está volviéndose medio confuso, o sea, ya está desorientando, está hablando de incoherencia, entonces inmediato son para volver al servicio. Todos estos que estamos mencionando es para volver al servicio de emergencias. Luego, la pérdida de la fuerza. Si el paciente que ha tenido un TEC leve está llegando a progresar y perder la fuerza, entonces es un signo de que vuelva al servicio de emergencias. O ve su visión ha llegado a llegarse a alterarse, doble o borroso, es signo también de volver a traerle el paciente que tiene TEC leve, que ha sido valorado, volver a llevar para ser revalorado en el servicio de emergencias. Aparece, digamos, sangre o líquido a nivel de los ojos, a nivel del oído. El ojo, alrededor del ojo se va manchando, que signos de mapache se llama. Eso vamos a observar después. Llega a aparecer líquidos a nivel del oído o a nivel de la nariz. Eso hay que tener en constante observación, hay que tener el oído y la nariz del paciente que está con TEC leve. Ahora vamos a ver de un paciente con trauma cráneoencefálico que está con riesgo vital moderado. El paciente que está con ni riesgo bajo ni riesgo alto, sino moderado. Estos pacientes, por ejemplo, la historia clínica es importante. Si su estado de conciencia es transitorio, si su cefalea va progresando, su cefalea era mínimo, pero esta vez ya va progresando, o sea, de lo que era riesgo bajo va a ir pasando a riesgo moderado. Inclusive el signo más importante que se llega a tomar es los vómitos. Paciente que ya está con vómitos, está primero con náuseas, luego llega a vómitos persistentes, ya hay que trasladar de inmediato al servicio de emergencias. Entonces, esos son signos que ya está pasando de un riesgo bajo a un riesgo moderado. Ya la anamnesis que realmente ha habido un trauma a nivel craneal. Y esto es su tratamiento, debe ser un reposo absoluto. Inclusive hay que elevar la cama 30 grados, 30 grados. Y la dieta, con relación a la dieta, si es que va vomitando, entonces tiene presencia de vómitos, la dieta debe ser ya iniciar nomás en el servicio, como ya está de un riesgo bajo a pasar a un riesgo moderado, entonces hay que iniciar sueros, solución salina en 24 horas. En el servicio de emergencias también se llega, mayormente llega a estos pacientes y hay que iniciar antieméticos cada 8 horas. Mayormente se utiliza el fármaco de metoclopramida. Entonces, cada 8 horas ya hay que iniciar para los vómitos. Si no presenta vómitos, solo dieta líquida nomás. Pero si ya está, entonces ya hay que iniciar antieméticos. Analgésicos cada 8 horas para disminuir el dolor que presenta. Y controlar el nivel de conciencia, que es de un riesgo bajo ha ido pasando estamos en forma progresiva, de un riesgo bajo a un riesgo moderado, entonces hay que ver constante su estado de conciencia, valorando el estado de Glasgow, que ya hemos explicado anteriormente, verlo, sus pupilas, también llegar muy importante a controlar la diuresis, que es cuánto está orinando cada 4 horas. Después el trauma de que ya ha pasado, digamos, de uno leve a un moderado y ahora nos estamos yendo a la parte que un riesgo vital alto, de acuerdo a la valoración del Glasgow que hemos tenido, entonces ya está menor a 8 en todo caso, el tratamiento ya es diferente. Entonces va disminuyendo el nivel de conciencia, los signos neurológicos ya se focalizan, y verificando y todo, realmente hay hundimiento y hay heridas penetrantes a nivel craneal, el tratamiento ya es diferente. Entonces ya estamos con una sospecha de
fractura de base de cráneo. Al ver ya una fractura de base de cráneo, inclusive puede presentar el paciente ya convulsiones postraumáticas y las respiraciones irregular, inclusive puede una que no llegue a respirar, luego respira, o sea, puede haber ya tiempos de apnea. Normalmente. Entonces, en la evaluación primaria del riesgo alto de un trauma cráneoencefálico es la vía aérea y también controlar a nivel cervical la ventilación y cuánto está saturando, el control hemodinámico, tomar los signos vitales si está hipotensando o está taquicárdico, si hay hemorragias externas, controlarlo. Y en la evaluación primaria continuamos, entonces, si digamos no respira, hay que llegar a elevar un poco la mandíbula para que si hay alguna obstrucción a nivel de la vía aérea superior, evidenciar y revisar eso. Y si hubiera algo que está obstruyendo, entonces hay que retirar los cuerpos extraños. Aspirar secreciones. Al aspirar estamos abriendo que la vía aérea sea permeable. Y valorar, por ejemplo, si es necesario, podría usarse una cánula de Weather. Si no respira, entonces hay que hacer una respiración manual, hacer RCP, pero mayormente hay que ver cuánto está saturando. Entonces, si no está, entonces ya hay que valorando una vez y ya, inclusive ya se puede llegar a proceder a una intubación endotraqueal. Control cervical mediante un collarín. Y en la evaluación seguimos primaria, visualizar si el tórax está simétrico, si está asimétrico, ver el examen físico y observar si está íntegro toda la pared torácica, si la respiración es profunda o frecuentemente está apneico o hay una dificultad respiratoria, verificar eso. De modos, por ejemplo, puede ya hacerse con intubar y una respiración manual o al último ya hacer una respiración artificial después de la intubación. Evaluar, por ejemplo, la vía aérea y control cervical. Control cervical. Todo esto es muy importante tomar en cuenta en el servicio de emergencias. Al realizar eso, estamos haciendo diferentes valoraciones. Lo importante siempre hay que estar monitorizando el pulso, la frecuencia respiratoria, su amplitud, si está irregular, el color de la piel, la temperatura que está llevando, si está hipertermia o está dando hipotermia, si hay llenado capilar, el control de las hemorragias externas, si hay hemorragias externas y está hipotensando, entonces ya podemos más iniciar un acceso venoso, un catéter central, y de cuando eso analizar y iniciar soluciones isotómicas como solución fisiológica, Zinger lactato, Zinger normal. La exploración neurológica ya de una primaria a una secundaria hay que estar constante. Es lo importante que le hemos llegado a explicar. ¿Qué importancia tiene la escala de Glasgow? Mediante la escala de Glasgow podemos llegar a valorar si su estado neurológico está estático, es buen signo. Si va aumentando, va disminuyendo a 8 de lo que estaba normal, entonces ya son signos que nos deben alarmar y ya hacer diferentes tratamientos que hemos indicado, si es riesgo bajo, moderado o alto. Importante también ver su reactividad pupilar. Entre esto, por ejemplo, el reflejo pupilar. Lo normal cuando se hace la valoración del reflejo pupilar, a un estímulo de un haz luminoso se contrae. Luego ya no hay haz luminoso, vuelve a dilatarse. Se contrae y se dilata. Esa es una buena respuesta pupilar. Por ejemplo, esto, de una manera, si no hay contracción, no hay contracción. Entonces nos está indicando
que hay un daño a nivel neurológico. Lo importante, y volviendo a repetir, de la exploración es la exploración física, ver si hay lesiones de hundimiento, si hay signos, por ejemplo, de fractura de base de cráneo, lo que vamos a llegar a explicar en forma detallada, si es que unos gráficos vamos a mostrar, y si hay equimosis a nivel del párpado superior, hematomas a nivel periorbital bilateral, desarrollos graduales de equimosis sobre la mastoides, puede haber otosagia o sea, con producto del trauma. Y esta otosagia a nivel puede ser una sinosea también. Si vemos la presencia, digamos, si hay de líquido cefalosaquídeo, estamos confirmando que hay una fractura de base de cráneo. Por ejemplo, este gráfico, este dibujito, nos está mostrando que hay equimosis a nivel orbitario y esto nos dice que esto se llama con signos de mapache. Cuando hay estos signos de mapache, nosotros debemos estar inmediatamente hacer o sea, exámenes complementarios, porque son signos de alarma que el paciente no está cursando mal y está llegando a un estado, digamos, de un trauma cráneoencefálico severo. Inclusive puede haber equimosis a nivel retroauricular, que es signo de Batle. Cuando se hace una valoración hay que ver si hay este signo. Según esta evaluación, hay que hacer la valoración física que hemos dicho. Estos signos son muy importantes y nos indican de que podemos estar indicando un signo que aumenta hasta el PIC, que es el presión intracraneal y alteración de la conciencia. Hay deterioro de la respiración, también hay hipertensión, inclusive el paciente puede presentar bradicardia, bajar su frecuencia cardíaca, y ya nomás hay que iniciar en qué, sondaje vesical y nasogástrico y controles constantes de la diuresis, todo eso. Es un paciente que está con un TEC severo y todo tiene los signos clínicos, signos de mapache, signos de Batle, que es una equimosis en la parte posterior auricular. Entonces, de acuerdo a la valoración, entonces, lo han querido, o sea, lo han iniciado sonda nasogástrica, están ya, según esto, ya tendría que estar intubado para que haya una buena ventilación, hacer ya un paciente monitorizado. Entonces, no nos olvidemos de una práctica clínica muy importante que es si hay hipotensión y taquicardia, eso nos está llevando de que es igual a shock hipovolémico. Si hay hipertensión y bradicardia, entonces la presión intracraneal nos está indicando que está elevándose. Si hay hipotensión, eso quiere decir que hay lesión a nivel del tronco o de la médula, si existe una hipotensión. Si hay hipertermia, o sea, hipotermia es cuando disminuye y hipertermia es cuando sube la temperatura. Si es que está elevando, entonces nos está indicando que hay una lesión cerebral, inclusive puede haber un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Es muy importante, una vez haciendo la valoración, pedir exámenes complementarios. Entre estos son rayos X. Hay que hacer una rayos X lateral cervical, priorizar si este TEC tiene, entonces obligatoriamente hay que hacer a nivel facial, si está inconsciente todo, ver si hay una lesión ósea, porque con la radiografía vemos si hay lesión ósea. Entonces, API lateral de cráneo, si es prioridad, por ejemplo, si es grave, ya no se hace rayos X, sino tendríamos que hacer otro estudio que es tomografía axial computarizado. El objetivo de
si hay fracturas lineales o externas. Eso es el de la radiografía, de identificar, pero no identifica lesiones craneales. En cambio, el tomografía axial computacional, eso sí, ya identifica lesiones craneales. Entonces, en el TAC es una técnica de elección de un trauma cráneoencefálico que descubre hematomas intra y extracerebrales. Si hay un deterioro del trauma, entonces de un riesgo bajo, moderado a severo ahí, entonces sí o sí ya tendría que hacerse realizar un TAC. Y también hace si hay compresiones a nivel ventricular, mediante el TAC podemos ver, y si hay un desplazamiento de la línea media. ¿Cuáles son indicaciones del TAC? Cuando hay fractura o hundimiento, cuando hay fractura lineal o deterioro del estado de conciencia, o sospecha de fractura de base de cráneo, o traumatismo penetrante que ha llegado a sufrir un paciente, o deterioro del nivel de conciencia, que de un nivel bajo ha ido subiendo bajo, moderado y a severo, a nivel alto también. Entonces, el Glasgow es muy importante. Si el Glasgow está, digamos, 3, ya es un paciente que característico que ha llegado a fallecer. Si tiene 4 o menor a 8, sí o sí debe ser realizado un TAC de cráneo. Bueno, muchas gracias. Espero que haya tenido esta pequeña explicación de su agrado.